Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 5 de junio del año 2020. Estamos con Alejandro Aval, Eneida de León, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Segundo tema, también de la política de esta semana. El diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, interpeló este miércoles a 4 ministros para que respondieran preguntas sobre las negociaciones entre el Estado y UPM para la construcción de la segunda planta de celulosa de la multinacional finlandesa. Luego de 16 horas de debate, Lust dijo, hablando con Radio Monte Carlo, que se había quedado con sensaciones ambiguas. Es una situación un poco particular. Me conformó en el sentido que todo lo que se le preguntó lo contestaron. Y me quedé, digamos, no desconforme, pero disgustado, por decirlo, cuando los ministros anunciaron que esta presidencia continuaba exactamente igual que la anterior, el proyecto de UPM. Para ustedes más de lo mismo. Lo que se consiguió es lo único que se podía conseguir. El llamado a sala culminó con 2 mociones aprobadas. La primera, que obtuvo 56 votos en 81 legisladores presentes, expresa pleno respaldo a la actuación llevada adelante por el Poder Ejecutivo y destaca la transparencia en la información brindada por el Gobierno de la República a la opinión pública. La segunda moción aprobada, en este caso por 86 en 92 y que había sido presentada por el Frente Amplio, advierte que de las expresiones vertidas por el interpelante surge que estamos en conocimiento de presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos que pueden constituir delito penal en virtud de lo establecido por los artículos 175 y 176, decreto 500/991, artículo 168, numeral 10 y artículo 177 del Código Penal, por lo cual se remita estas actuaciones a Fiscalía de Corte a los efectos de su conocimiento y diligenciamiento. Estimados, ¿qué sensación les dejó este llamado a sala, que había dado tanto que hablar en la previa? ¿Pudieron seguir esta discusión que se extendió durante toda la noche del miércoles y la madrugada de ayer? Gonzalo. Sí, no pude seguir la totalidad de eso, pero sí leí resúmenes y después la producción de Perspectiva me envió el video y lo fui recorriendo rápidamente. Y me quedé con la sensación de que aquí no se entró en el fondo del problema. Fue una interpelación muy rara, pero yo creo que no se entró en el fondo del problema. Es decir, el Uruguay es un país que tiene unos indicadores muy buenos en democracia, en cultura cívica, en libertades personales, sindicales, no solo a nivel de América Latina, a nivel mundial. Pero tiene una economía muy amenazada, tiene una economía muy frágil. Y yo creo que lo que impulsó al gobierno anterior a llevar adelante este proyecto fue a tratar de conseguir una inversión que le salvara el grado inversor al Uruguay. Y yo creo que ese es el motivo por el cual lo hizo. Y el gobierno actual se encontró con la situación que es, y no tuvo más remedio que seguir adelante con esto. ¿Por qué? Porque perder el grado inversor en este momento para Uruguay sería una catástrofe. Y yo creo que ese es el único argumento que realmente sostiene por qué todo el espectro político uruguayo en este momento quiere seguir adelante con este proyecto, que desde mi punto de vista no es un proyecto bueno para el Uruguay. A ver, bueno, después seguimos. Sí. A partir de este puntapié inicial de Gonzalo, escucha a los demás. Eneida. Yo quiero decir que yo estuve escuchando atentamente hasta altas horas la interpelación. La sensación que me queda es una frase que leí en un diario. El interpelante no interpeló y los interpelados interpelaron a la oposición. Me pareció una frase un poco en broma, pero muy indicativa. O sea, a mí durante la administración pasada estuve en 2 interpelaciones. Primera cosa, fueron interpelaciones serias con temas reales, se habló, se contestó, hubieron preguntas, hubo intercambio importante. En definitiva,
esto parecía una cosa armada, todos sabían que había preguntado de un día para otro y que iba a preguntar, traían sus respuestas ordenadas. Es una situación, no me pareció una interpelación en serio, porque además, como se interpela a la propia gente con la cual estamos en coalición, cómo se interpela por algo en que supuestamente más bien se interpela criticando a la administración anterior, no creo que haya sido una interpelación en serio. No lo sentí así. Decía Manini cuando lo entrevistamos hace unos días acá en Perspectiva que si hubieran podido interpelar a las autoridades del gobierno anterior, lo habrían hecho. Cabildo Abierto es un partido nuevo, etcétera, ¿no? A eso iba. El gobierno anterior, en la persona del actual presidente, interpeló 5 ministros de la administración anterior por este tema. Estuvimos muchas horas dando explicaciones en el Senado y el interpelante era Lacalle. En definitiva, creo que estamos todos olvidados de lo que pasó, en lo cual se trabajó 2 años y medio. Que se podía haber conseguido algo mejor, no sabemos. A esta altura fue una lucha difícil, fueron 2 años y medio de trabajo. Se obtuvieron muchas prebendas que UPM no entregaba en el principio, y en realidad yo, que tenía mis serias dudas con respecto al programa, fuimos, digamos, apretando, consiguiendo cosas. Tenemos un laboratorio para protección del Río Negro, tenemos la infraestructura de 1000 viviendas, la entrega de 100 viviendas para la zona, y estamos revitalizando una zona que es la más retrasada del país. Yo lo que quiero que ante ciertas expresiones de que somos un país celulósico, que vamos a llenar, vamos a sacar los ganaderos y los ovejeros y los horticultores y vamos a acabar con un país plantado de árboles, creo que nadie es consciente que el Uruguay tiene, creo que 17 millones de hectáreas, y nosotros hoy hay plantados 1 millón, o sea que estamos 1 millón de 17 hectáreas, de 7 millones de hectáreas, que es alrededor de un 6% de todo el país. Creo que hay que tener en cuenta eso, y que además en 100 kilómetros alrededor de la planta, donde va a estar la planta, todavía quedan 360.000 hectáreas para plantar en zonas que son están como zonas para plantaciones forestales. O sea, no va a pasar nada de lo que se anuncia como una catástrofe. El debate fue enormemente largo, como quedó dicho, raro, tuvo momentos muy extraños y tuvo también un abanico, ¿no?, de consideraciones y de posturas. Por ejemplo, me llamó la atención una intervención de Omar Lafluf, diputado ahora, ex intendente de Río Negro, firme partidario de las inversiones en forestación y en plantas de celulosa. Fue un alegato a favor de lo que implican las plantas de celulosa con toda su cadena alrededor en cuanto al impacto en la sociedad cercana, en las comunidades, en generación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ahí estaba marcando distancia con el propio Lust, porque Lust es uno de los dirigentes que está directamente en contra de que se vaya por este camino. De todos modos, después, lo que sí decía Lafluf era que desde su punto de vista se había negociado mal, que se había hecho demasiadas concesiones, pero también luego agregaba, ahora eso ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es que el proyecto siga adelante y, en la medida de lo posible, obtener mejoras, que siempre hay espacio, siempre hay margen para nuevas negociaciones, para nuevos acuerdos. Esa es mi experiencia. No sé, la destaco, la menciono porque fue una de las exposiciones heterodoxas que hubo durante la discusión, por lo menos de lo que yo escuché. Sigo. ¿Quién va ahora? ¿Quién está faltando? ¿Juan? ¿Gonzalo sigue reservándose? ¿Alejandro? Bueno, yo voy, pero yo quería estar último. Último Juan. Bueno, entonces ¿quién sigue? Alejandro.
Bueno, yo la verdad que el tema eh, a mí me empezó a interesar hace ya más de 30 años cuando un muy buen amigo, un excelente compañero que se llamaba José Miguel Otey, un ingeniero agrónomo, empezó a hablar, me empezó a hablar y contarme todo lo que pasaba con los árboles, en particular en Finlandia además, a donde José llegó a ir personalmente a ver qué era lo que pasaba en ese entusiasmo que tenía por esta cuestión de los árboles. Y lo que dice Neida me parece bastante razonable. Es decir, 1 millón de hectáreas o 1,5 millones de hectáreas en 16 millones de hectáreas o algo por el estilo, 15 millones y pico de hectáreas del Uruguay, no parece ser algo horrible. Sí tengo el recuerdo de haber recorrido el Uruguay siendo adolescente e incluso joven, y no hubiera ningún árbol. Lo único que se veía era algún curso de agua que tenía monte criollo y algún monte de resguardo para los animales muy chiquititos que aparecía de vez en cuando. El país se transformó. ¿Hasta qué punto puede llegar esa transformación en el futuro? Bueno, no parece que mucho más allá de lo que Eneida mencionaba. Capaz que estoy equivocado y va más lejos de eso. Pero no va a desaparecer el país de las vacas y las ovejas y las plantaciones de soja o arroz. Va a seguir existiendo. Y lo que dijo Gonzalo es cierto, aún con las cosas que podrían criticarse, el proyecto tal cual fue en definitiva aprobado, lo cierto es que el Uruguay no puede a esta altura, en este mes del año 2020, prescindir de una inversión como la que plantea UPM. Es imposible porque internacionalmente nos estaría condenando seguramente, entre otras cosas, a perder el gran inversor. Y además, en una situación en la cual falta mano de obra, mejor dicho, hay problemas muy serios para conseguir trabajo para una enorme cantidad de uruguayos que además se va a aumentar por la pandemia. Y bueno, y esto le va a dar trabajo a muchos uruguayos y ya se lo está dando, ya se lo está dando. Tengo una hija que de alguna manera está trabajando indirectamente en estas cuestiones hace muy poquito. Y realmente ella me cuenta de que, bueno, el Paso de los Toros se ha transformado enormemente a raíz de este asunto. Bueno, por ahora era eso, Emiliano. Y falta Juan ahora. Bueno, Juan, si quieres quedarte con la estocada final, yo te hago te levanto un centro o si no, intervenir tú ahora. Yo tengo algo más para decir. dale, levanta el centro. Levanto el centro. Bueno, mira, yo dije que para mí el proyecto no era bueno, pero no es por lo que dicen los contertulios, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo soy un profundo admirador de lo que Uruguay ha hecho en el campo forestal. Para mí Uruguay tenía 180.000 kilómetros cuadrados, eso fue lo que me enseñaron de chico, y son más o menos 18 millones de hectáreas. Tiene un poquito menos que eso, pero no son ni 17 ni 16. Y es verdad, las áreas de prioridad forestal en Uruguay son 3 millones de hectáreas. Es decir, que son áreas que están muy aptas para la forestación y a veces no aptas para otras cosas. Entonces yo no tengo ningún problema con que la forestación es una buena iniciativa para el Uruguay. ¿Cuál es el problema que yo tengo con este proyecto? Con este proyecto es que es una inversión que no promueve un desarrollo equilibrado de nuestro país. Es decir, planta especies de árbol muy baratas, troncos que a los 8 o 10 años se cortan y se meten dentro de una zona franca. Eso no produce encadenamientos virtuosos con la economía del país. Eso es el punto número 1. Estoy seguro que Juan sobre esto va a expandir más. Totalmente. El segundo, yo sé que a veces es un centro. El segundo es que se otorga una zona franca a estas empresas por 30 años. Ahora, con la poca información que disponemos de la rentabilidad privada de la empresa, lo que los economistas dicen es que los UPM va a amortizar su inversión posiblemente en un quinquenio, es decir, en 5 años, casi, algunos discrepan, pero seguramente en 10 años, seguramente amortiza su inversión. Y nosotros le estamos dando 30 años de zona franca, es decir, 20 años más en los cuales se producen beneficios y no tienen que pagar impuestos porque están en una zona franca. Yo estoy totalmente de acuerdo con otorgar una zona franca hasta que vos amortices tu inversión. Tercer tema.
le obliga al Uruguay a invertir una cifra enorme, que evidentemente tiene un costo de oportunidad para la economía uruguaya, es decir, invertir 1.000 o 1.500 o 2.000, hay muchísimas cifras sobre cuánto el Uruguay tiene que invertir. Pero resulta que de los beneficios de este proyecto, que los tiene, el Uruguay no recibe nada. El Uruguay no es socio en este proyecto. Los beneficios se los lleva la planta UPM y nosotros hacemos la infraestructura para que ellos saquen la celulosa. Entonces, hay además temas ambientales. La infraestructura va a tener otros usos, Gonzalo. Sí, pero prioritariamente para UPM. Y con lo que le sobre a UPM, nosotros posiblemente tengamos uso. Pero por eso yo digo, por estas razones y por otras que no voy a entrar, que son legales, que algunas medioambientales también, por ejemplo, si hay que subir la cota del Río Negro y invadir o inundar la playa de San Gregorio Polanco, yo voy a ir a protestar allá a San Gregorio Polanco, porque eso es un crimen de lesa patria, si se llega a hacer eso. Es decir, este es un proyecto, pues no digo que se podría haber negociado mejor, porque creo que el gobierno del Uruguay lo necesitaba tanto que fue de rodillas a negociar esto. Y los de UPM se aprovecharon. Juan. Dale, Juan. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gonzalo, pero quiero agregar mi punto de vista. Y la primera cosa es que yo no perdí el tiempo en escuchar todas esas 11 horas del Parlamento, porque francamente me imagino perfectamente lo que pasó. Fueron 16 horas. Bueno, peor. Ahí había tres protagonistas, el gobierno, la oposición y el diputado Luz, peleándose para ver quién lo hizo peor, ¿no? Es decir, en definitiva lo que estaba haciendo es tirando culpas y tirando responsabilidades, y eso no era de interés. Pero conceptualmente fue una sesión digna del primer Parlamento, es decir, digna del Parlamento de 1830, porque lo que se estaba discutiendo era precisamente cómo hacer para que viniera una fábrica europea a poner una inversión en el Uruguay para extraer materia prima. Entonces, esto digo que es una discusión que podría haber ocurrido perfectamente en 1830 y estaba en su momento y en su lugar. Pero, por ejemplo, ya en 1860 ya no hubiera estado en su lugar. Es decir, un parlamento de 1860 en ese momento se enfrentaba a un país que tenía una fábrica de extracto de carne en Fraiventos, también una inversión extranjera, y poco después se enfrentaba con fábricas en el litoral de conservas de carne. Y hay que recordar que estas fábricas de extracto de carne o de carne enlasada fueron las primeras fábricas del mundo en fabricar ese tipo de conserva. Es decir, fueron absolutamente pioneras en el planeta. Y esto no fue un acontecimiento cualquiera. Es decir, las fábricas de la Liebig o las fábricas de Paysandú fueron fábricas pioneras en el mundo y fueron los que permitieron el desarrollo del país, los que trajeron la gran emigración europea posterior, fueron los que precisamente toda esa gran ebullición que hubo en el país hacia fines del siglo XIX obligó a crear una educación pública, obligó a crear una universidad nueva y permitió que viniera un visionario como Valle y Ordóñez a poner un poco, a modernizar todo eso que estaba ocurriendo en este país y que lo diferenció por siglos del resto de América Latina, inclusive de nuestros vecinos. Bueno, creo que precisamente ese parlamento, el de 1860, es el que a mí me hubiera gustado ver ahora. Pero el país se desarrolló bien hasta un acontecimiento trágico para la historia nacional, que fue la llegada del frigorífico. La llegada del frigorífico que ocurrió hacia 1914, 1915, junto con la Primera Guerra Mundial, hizo que el país retrocediera una cantidad de casilleros. En lugar de exportar alimentos envasados, listos para consumir, pasar a exportar de vuelta carne refrigerada como materia prima. En definitiva, esto provocó grandes discusiones en la segunda gobierno del gobierno de Valle de Ordóñez, y si el mejor ministro de Industria que tuvimos en nuestro país, que fue Eduardo Acevedo, y uno de los mejores economistas que tuvo y de historiadores que tuvo en nuestro país, hubiera seguido adelante, la cosa hubiera sido bastante diferente. Los planes de él eran muchísimo mejores que lo que ocurrió después. De modo que a partir de
a partir de la llegada del frigorífico, nuestro país retrocedió a esa enorme vocación colonial y a considerarse que es productor de alimentos, pero materia prima de alimentos, y para seguir sistemáticamente en todo esto. Y la celulosa o las hojas son dos etapas más de la misma y triste historia colonial del Uruguay moderno. De modo que creo que eso es lo que hay que romper, es decir, hay que romper con esa situación. Y el Parlamento ese que se peleaba a ver quién tuvo la culpa de cuánto entregó más a lo que se cual, es decir, el país entero entregó a una multinacional de segundo orden, porque Finlandia es una potencia capitalista de segundo orden, para fabricar pasta de celulosa, que es un producto también de segundo orden, destinado a desaparecer posiblemente en muy poco tiempo. Es decir, que es una situación absolutamente triste. No pienso gastar. Solo quiero protestar por todo lo que está pasando en todo esto, alrededor de todo esto. Y esta discusión podría continuar, sin duda podría continuar. Faltan segundas vueltas de algunos de los integrantes de la mesa, el tiempo se nos está yendo. No sé si Eneida o Alejandro, ¿quién interviene ahora? No sé, yo sé. Eneida, contigo hay otro tema que tiene que ver con la interpelación. Tú fuiste de algún modo aludida y me gustaría escucharte con tus descargos, pero Alejandro primero. No, yo podría discrepar pública y privadamente con Juan, creo que bastante, pero sería un intercambio muy largo y bueno, quizás muy provechoso para los dos, pero sería muy largo. Yo podría aprender muchas cosas, quizás Juan pudiera ver alguna de una manera un poco distinta, pero no, imposible hacerlo ni en 5, ni en 10, ni en 60 minutos. Así que, Neida, te toca a ti. Bueno. No, yo quiero decir que este tema, en el gobierno pasado estuvimos más de 2 años en tratativas, no es poca cosa, teníamos reuniones prácticamente semanales. Ayer se dijo que los abogados no intervinieron, los de los ministerios y demás. El tema es que toda la parte jurídica de este contrato, que también tuvo primero un MOU, fue tratada por todos los ministerios y las jurídicas y los abogados designados por los ministerios. Eso fue un grupo, o sea, fue una situación tan importante de discusión y tan larga que no hubo, como podría decir, o sea, hubo constantes reuniones entre los grupos de los ministerios que estaban actuando y demás. A ver, vamos a pasar en limpio esto. Yo dije que una de las mociones que se aprobó al final de la interpelación, por 86 en 92, advertía que de las expresiones vertidas por el interpelante surgía que estamos en conocimiento de presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos que pueden constituir delito penal. Bueno, justamente después se informó que se estaba remitiendo a Fiscalía de Corte la denuncia de Lust. El diputado de Cabildo Abierto dijo que el informe ambiental de UPM salió el día siguiente del momento en que le subieron el sueldo a los funcionarios. Lust dijo que hasta noviembre de 2017 la Dinama no había hecho un informe jurídico sobre el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM. Ya sabemos cómo fue dado el permiso. Les aumentaron los sueldos en un año en que la Constitución lo prohíbe. Dijo que la entonces ministra Eneida de León criticó a los funcionarios por no hacer el informe al decir que estaban impidiendo la mayor inversión de la historia del país, pero que al otro día, cuando se produjo un repentino aumento de sueldo de los funcionarios, salió el permiso ambiental. No hablo mal de los funcionarios de la dirección, que son los actuales, pero me imagino la presión, dijo Lust en sala. Bueno, voy a explicar esa situación, que fue una situación dentro del ministerio que llegó a los diarios y todos, hubieron declaraciones de ambas partes y demás. Ese año, en el año 19, cuando comenzó el tema de la aprobación del tren, del puerto, esas últimas cosas que se hicieron en el 19, los funcionarios de la Dinama iniciaron un conflicto eran los 8, 9 funcionarios que recibían sueldos todos muy altos, de más de 100, 120, 130 mil pesos. Estos funcionarios iniciaron un conflicto para que se les destopiara
que es algo distinto a darles aumento. El destopeo implica que alguien luego les puede dar un aumento o una partida especial o lo que sea, porque superan el ingreso que tiene el director general del ministerio. Yo tuve varias reuniones con ellos, les dije que no iba a dar aumento, que no iba a destopear a nadie, porque el chantaje no es bueno. O sea, suponíamos que ellos iban a cumplir con su deber haciendo lo que había que hacer y que luego veríamos qué se podía hacer. Yo tenía la autorización de presidencia, no de presidencia, sino de secretario y prosecretario, de destopear, como se hizo, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los que hubieran tenido un exceso de trabajo en ese momento. Está equivocado el interpelante. Después que se entregaron los informes y que, digamos, que se hizo todo, yo destopié unas pocas personas, incluyendo al director de la jurídica de Dinama, que había trabajado profundamente en todo lo de UPM. Por eso quería decir que en realidad el trabajo de la jurídica fueron a nivel central, intercambiando y analizando todas las jurídicas, analizando las situaciones. Con respecto a lo medioambiental, la planta que tuvo menor exigencia fue UPM1, Botnia. Esa fue bastante liviana porque no había experiencia. Luego Montes del Plata nos dio más experiencia y finalmente en esta tiene las máximas exigencias del mundo. Van a tener un monitoreo constante, se les va a medir los vertidos y hay un compromiso de UPM de mejorar la contaminación del Río Negro, que está contaminado por nuestra soja y por el Brasil, para lograr mejorar su situación. Con respecto a la entrega del agua, hay un Plan Nacional de Aguas, a mí me gustaría que, si es posible, lo leyeran, en lo cual se analiza todos los caudales ambientales necesarios para todo, inclusive para riego, y se habla del mínimo caudal ambiental. Eso es algo que hay que respetar en todas las cuencas del país. O sea, trabajamos mucho, discutimos mucho, los finlandeses, como cualquier inversor, son ¿cómo puedo decir? Son exigentes y además vino una persona, un finlandés, estuvo discutiendo acá más de 1 año y medio, o sea, creo que se logró una buena solución. Hoy yo tengo el análisis acá, creo que no es el momento porque tenemos muy poco tiempo, de el MOU que firmó esta administración. Y tengo el análisis hecho en cada cosa, porque lo leí atentamente, creo que lo tenemos que leer todo, y dar explicaciones que en las 4 inversiones, porque no hay un contrato con esta administración todavía, en las 4 inversiones que va a hacer UPM no significan todas un ahorro para el país. La discusión, claro, la discusión ahora se puede prolongar muchísimo. Sí, efectivamente no estamos en este momento en un espacio y con las condiciones como para ir tan a fondo en los temas que han ido apareciendo. En particular, incluso a propósito de tus explicaciones, Neida, capaz que convendría charlar más tranquilamente en otro espacio. Me parecía de rigor, de todos modos, que habiendo estado de por medio esa denuncia del diputado Lust y estando tú hoy en la tertulia, hicieras por lo menos una primera referencia al asunto. Lo dejamos para volver a abordar. Nos fuimos, ¿no? Nos pasamos totalmente de la hora. Falta la Yapa. Venimos con ella así, brevemente enseguida. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.